fue desde allí de Beersheba, donde estuvimos la semana pasada, y donde vive el hermano Benjamín Rossi, que Jacob sale y deja su padre, su madre y su hermano Esav, y se va a Harán. Hay un mapa que yo quisiera exponer aquí, solo para que tenga una idea, no es tan nítido como quisiera que fuera. Pero aquí más o menos está Beersheba y aquí está Harán, ¿no? Es decir, que las distancias en línea recta son como más o menos 500 kilómetros. Usted más o menos tiene una idea de cómo ir y volver a Tampa, o como casi que ir y volver a sí mismo a Orlando, ¿no? Y Jacob pues dejó aquí su padre, su madre y su hermano después de haberle tomado la primogenitura por un simple plato de lenteja. Y Jacob hace ese viaje. Y cuando ya está llegando allá, pues él encuentra un pozo con una piedra muy pesada, y los pastores ahí esperando que todos los pastores lleguen para empujar la piedra que estaba tapando el pozo, y todos por turno que habían llegado pues iban, no sé cómo se dice la palabra, pero dar de beber a su rebaño, acá, a brevar. Entonces, pero cuando Jacob ve a Rachel que llega, ahí él se enamora de ella a primera vista. Y él solito, dice la Torá, mueve la piedra y da de beber al rebaño de Rachel, que era pastora, y le abraza y le besa, desde luego como parientes, y dice: yo soy de la familia, ¿no? Yo soy hijo de Isaac, ¿no? Y de Rivka, que salió de ahí mismo. Entonces Rachel corre a la casa para avisar a su padre Labán. Todo eso acontece aquí cerca. Corre a la casa para avisar a Labán, su padre, que está con nosotros un pariente lejano. Para entender por qué Isaac y por qué Abraham manda buscar allá esposa para sus hijos. Es como si ese lugar aquí fuera un criadero de esposas, ¿sabe? Y aquí pues fue un criadero de varones. Entonces los padres mandan buscar esposa allá. Pero ¿acaso no había esposas para estos muchachos? Para Isaac, esposa para Jacob. Claro que había, pero aquí era Canaán. Y los cananeos eran muy idólatras. Pero igual no serían idólatras los que vivían donde Abraham recibió el orden de Lech Lecha, vete por ti mismo. Sí, también aquí había idolatría. Pero en judaísmo juega mucho los grados de santidad. Para quien nunca escuchó esto, le voy a dar una pequeña idea de lo que es grado de santidad. Es decir, que en una esposa aquí sería muy más idólatra que una esposa acá. Muy más difícil quitarle la idolatría del corazón de alguien que vivía aquí que quitarle la idolatría del corazón de alguien que vivía acá y que fuese de la familia de Abraham Avino. Para entender mejor esto, pues hay que entender los diferentes niveles de santidad. Por ejemplo, ayer estuve comentando aquí un poco por la noche, en la entrada del Shabbat, que lamentablemente todos no tienen el mismo entendimiento, no han entendido todavía que recibir el Shabbat en comunidad es una de 613 mitzvot. Entonces, el tzitzi de todos no los está funcionando muy bien en esa área. Bueno, algunos porque tal vez vivan muy lejos, ¿no? Cuando me refiero a que los tzitzi no
no está funcionando muy bien, es porque los tzitziot fueron dados para recordarnos que somos un pueblo comprometidos con mandamiento. Entonces cuando veo los tzitzit, lo verás y recordarás que tiene obligaciones con los mandamientos. Entonces, estos tzitzit me recuerdan que viernes, en la entrada del Shabbat, Hashem me está convocando para entrar el Shabbat en su presencia. Pero a veces parece que el tzitzit no habla muy fuerte y el oído está medio tapado y uno no escucha mucho. Pero cuando el tzitzit habla más alto, no, sábado de mañana tiene que ir. Verá que ya no te fuiste viernes por la tarde. Entonces ahí uno viene más sábado de mañana que viernes por la tarde. Pero igual es uno de 613 mandamientos. Pero volviendo a lo de Rachel y de Lea, pues para entender mejor esto, los grados de santidad, pues el templo mismo y el Mishkan estaba compuesto de lugar santísimo, lugar santo y el sitio donde estaba el altar de sacrificio en el patio, donde un miembro de la familia, de cualquiera de las tribus de Israel, podía llegar, pero no podía entrar en el lugar santo. Pero ni siquiera los levitas podrían entrar en el lugar santo, sino los sacerdotes, los hijos de Aarón. Pero no todos los hijos de Aarón podían entrar en el lugar santísimo, porque cada lugar tenía un grado de santidad especial, ¿no? Inclusive Moisés, apareció una parashá en la que Moisés le dice a Aarón, no estés entrando continuamente en el lugar santísimo, solo una vez al año que Aarón podía entrar en el lugar santísimo. Entonces que hay distintos grados de santidad. Inclusive había un cerco hasta donde el pueblo no judío podía llegar en el templo. No podía entrar en el templo. Ellos quedaban hasta aquí. Cuando usted lee Rab Shaul, apóstol Pablo, hablando que con Yeshua fue tumbado el muro de separación, está hablando de que un gentil que cree, que se arrepiente, cree en el Dios de Israel, en el Mesías judío, él iba a tener acceso igual que todas las tribus al lugar de sacrificio. Es esto lo que él quiere decir. Grado de santidad también se aprende que cuando el sacerdote está ofreciendo sacrificios, corderos, toros, cabritos, palomas, está ofreciendo sobre el altar, aprendemos que hay, dependiendo del tipo de sacrificio que se está ofreciendo, solo el sumo sacerdote puede echar la mano en un trozo de carne y comer. Y hay sacrificio que él solo puede comer allí mismo donde se está ofreciendo, no puede llevarse ni en su casa. Y hay otro sacrificio que él puede llevar a la casa y puede compartir con la familia, pero ninguno de otra tribu que llegue a su casa puede comer. Aún siendo del pueblo de Israel, aún siendo del pueblo de la tribu de Judá, no puede comer. Es solo para los sacerdotes. Y así sucesivamente va bajando el grado. Por ejemplo, el sacrificio de Pesach era hecho en el altar del templo y la carne se llevaba para comer en casa. Todas las tribus llevaban de esa carne para comer en casa. Y el grado de santidad permitía que toda la familia de Israel comiera, pero si viniera un visitante incircunciso, él no podía comer. Tenía que quedar viéndoles comerse, no podía compartir esa carne porque vino del altar del templo, del Mishkan o del Beit HaMikdash, y usted no puede comer. Entonces, el pueblo de Israel ha sabido entender los grados de santidad. Por ejemplo, el Shabbat tiene un grado de santidad muchísimo, muchísimo superior al grado de santidad que hay de domingo a viernes. No sé si usted se ha dado cuenta en esto, ¿no? De domingo a viernes nosotros pasamos relacionando con las personas, trabajando con gente incrédula, gente ateo, gente qué sé yo, gente
gente pagano y a veces tenemos que hacer negocio con ellos y nos quieren engañar y nosotros tenemos que ser bastante astutos para no dejarnos engañar. Y eso hace que el grado de santidad de aquellos días sean diferentes. Por eso que cuando termina el Shabbat, hacemos un ceremonial que se llama Havdalah, separación, para marcar que ya la santidad de aquel día termina aquí. Ahora vamos a entrar en días comunes, ¿no? Yo estaba conversando con el guía, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Adrián. Y yo digo, Adrián, aquí en Israel, pues a los judíos que ni fu ni fa les llamamos Hilonim. ¿Y de qué raíz viene esa palabra Hilonim? Él dijo de Hol, de cuando usted hace la separación del Shabbat para los otros días, de común. O sea, inclusive se sirve para decir pagano. Entonces un Hiloní es un pagano. Ahora, hoy día, pues, él me dijo, no queremos decir que nuestro hermano, que ni fu ni fa, que no quiere nada de Torah, nada de Shabbat, nada de fiesta, que él sea un pagano. Pero es una persona con influencia pagana, o sea, que no presta reverencia a la Torah, no obedece, no al Shabbat, que es capaz de profanar el Shabbat y todo. Eso es un Hiloní, ¿no? Aquí nosotros decimos un laico. Y laico pues quiere decir una persona no religiosa, pero en hebreo no es exactamente una persona no religiosa. En hebreo antiguo esa palabra quiere decir que es una persona pagana. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es separar el Shabbat. Cuando prendemos las velas del Shabbat, separamos el Shabbat del viernes. Ya el viernes hasta aquí, de aquí para adelante es santo el día. Por eso se evitan negociaciones, compras, ventas. Está requete mal. Si usted no sabía, voy a aprovechar la oportunidad para decir, no siempre estamos hablando de esto, salir del templo en Shabbat e ir a comerse en un restaurante. ¿Por qué? Porque usted está tratando el Shabbat como un día cualquiera. Que usted va y paga, mete la mano al bolsillo, paga, pasa la tarjeta, firma y todo, y está comiendo allá. No. Cuando un judío, un temeroso de Hashem, un tzadik, va a un hotel, entonces o él va a pagar después del Shabbat o él pagó antes del Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat él quiere comer y tiene derecho a comer, pero no debe estar haciendo negocio ni de compra ni de venta. Por ejemplo, ir a abastecer el carro en Shabbat, eso está requete mal. Pero algunos de nosotros puede ser que haga, porque es mejor abastecer que quedar botado en la carretera esperando que termine el Shabbat, ¿no? Sería idiota, ¿no? Sería brutalidad ya, ¿no? Entonces, pues no tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa. ¿No? Coger la máquina de césped, de aprovechar que va a tener unas horitas libres en la casa y voy a cortar el césped en Shabbat. Eso está requete mal, eso está en contra de la Torah, ¿no? Porque el grado de santidad. Entonces, Abraham Avino mandó a Eleazar, a Harán, buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque en Canaán lo único que voy a encontrar es gente ultra idólatra. En mi familia por lo menos ya saben quién soy yo, una persona que no tiene compromiso con la idolatría. Y cualquiera que acepte venir de mi familia para acá sabrá lo que viene, ¿no? Entonces el grado de santidad de su familia es superior al grado espiritual o de santidad de las cananeas, ¿no? Esav no tuvo esa espiritualidad. Él tomó esposa cananea y se casó. Él no estaba, él era un Hiloní, como decir así, había asumido una postura comprometida con el paganismo, ¿no? Pero la madre de Jacob
¿no? Rivka le dice, vaya donde mi familia, porque hasta que pase la ira de tu hermano, vaya por poco tiempo, vaya por tu familia. Y se supone también que para que consiguiera una esposa y hiciera familia. Ahora, ya partiendo del principio que usted sabe de grados de santidad, y hay otra cosa que quería hablar aquí sobre grados de santidad. A veces, en medio de los trabajos de la semana, de los días comunes, nosotros queremos comunicarnos con las personas con las que trabajamos. Yo a veces uso el pronombre así, incluyéndome. Trato de identificarme con usted, pero usted sabe, yo no tengo un trabajo secular así, pero cuando los hermanos aquí van a sus trabajos de domingo a viernes de día, ellos están lidiando con gente que habla otro idioma, ¿no? Y aunque habla español, los vocabularios que ellos usan entre semana son vocabularios pesados, difíciles. Y parece que cuando nosotros, o gente nuestra, habla un vocabulario educado, fino, respetuoso, como que es menospreciado y como que no le hacen caso a porque ese ahí no impresiona con las palabras sueces y puercas, sucias que ellos hablan. Y somos tentados a hablar el idioma de ellos y el vocabulario de ellos para darnos a respetar, pero les pido de favor que tomen mucho cuidado con esto. No se vaya a los extremos, ¿no? Porque la boca que alaba y bendice a Hashem no puede contaminarse con las cosas, la suciedad que hablan las otras gentes, ¿no? A veces sí tenemos que bajar un poco, tenemos que hablar fuerte, a veces tenemos que impresionarles para que no nos confunda con tontos solo porque tenemos temor de Hashem, pero no nos vayamos a los extremos a tal manera que vaya a darse que lo que contamina el hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Yeshua parecía estar queriendo advertirnos de que tengamos cuidado con lo que hablamos, ¿no es así? Y más vivimos en una sociedad en la que la ira, el enojo es expresado con malas palabras, con palabras fuertes de acusación. Entonces, a veces hay que cuidar esta área. Bueno, ahora que usted ya tiene idea de que hay diferentes grados de santidad. Vea, cuando usted entra aquí y usted está en la cocina, ya el grado de santidad de la cocina ya es diferente de allá afuera. No sé si usted siente, yo siento eso. Cuando sale de la cocina y viene para acá y entra a esa puerta ahí, allá nosotros tomamos café, reímos y contamos no sé qué. Pero ya entramos de ahí ya sin café, sin comida, sin sándwich, sin nada, porque el grado de santidad de aquí cambia. ¿Puede entender esto? Y si es llamado a la Torah y viene acá, el grado de santidad de aquí cambia todavía más, todavía que usted aceptaría que alguien hiciera algo allá, que aquí, si él hiciera, usted diría, wow, no está cierto que haga esto ahí. Porque hay niveles de santidad, ¿no? Y así también nuestra casa tiene un nivel de santidad muy superior de la casa del vecino, si no sabe. Un nivel de santidad muy superior. Que cualquier cosa que se hace allá no se puede hacer acá. Que se dice allá no se dice acá. Muy superior, ¿no? Bueno, ahora dejando eso a un lado, yo quiero que ustedes imagínense que no hay solo la Torah. Ciertamente la literatura paralela a la Torá es una literatura que pues nosotros ni siquiera los conservativos o reformistas consideran la santa palabra de Hashem como la Torá, pero tienen información más detallada de lo que no está en la Torá. Siempre doy el ejemplo de que ninguna obra servil harás en el Shabbat. Pero ahí nosotros quedamos así, güey. Entonces, ¿qué es obra servil para que yo no lo haga?
Entonces necesita de esa literatura paralela a la Torá que fue transmitida de boca en boca, ¿no? Por generaciones, que es la Torá oral, ¿no? También conservativos y reformistas pues la tienen como una fuente de consulta para entender hoy una cosa que fue dicho hace 3.000 años. No, la Torá nos fue dada hace 3.500 años aproximadamente, y hoy nosotros queremos entender la Torá y algunas cosas se habla tan rápidamente, con pocas palabras, que no nos deja, no nos ayuda a entender perfectamente. Pero en la Torá oral habla cómo los antiguos entendieron estas cosas y cómo practicaban esto que está dicho tan ligeramente, cómo ellos entendían y practicaban, ¿no? Como por ejemplo el caso del tefilín, ¿no? En los versos del Shema Israel, dice, y estarán como frontales en tu rostro, y serán atadas en tu mano, átalas en tus manos. Entonces, ¿cómo lo voy a, cómo hago que la Torá esté en mi cara y esté en mi brazo atada? Entonces, vamos a ver en la Torá oral cómo entendieron esto los de hace 3.000 años. Ahí encontramos un detalle de cómo ellos entendieron y cómo ellos practicaban esto, y se nos hace un poco más fácil entender ahora. Así que, apelando para la información paralela a la Torá, que no siempre la Torá oral viene trayendo cosas que aceptables en su totalidad. A veces hay informaciones pues de hace 3.000 años que nosotros tendríamos bastante dificultad para abrazar. Sin embargo, ¿sabe lo que dice de Rachel y de Lea? Dice que así como Isaac fue padre de mellizos, Labán fue padre de mellizas. ¿Por qué? Porque cuando de los hijos de Isaac se habla, el menor y el mayor, también de los hijos de las hijas de Labán, se habla de ellas, de la mayor y la menor. Entonces los intérpretes de las escrituras y los que entendieron eso y discutieron sobre ese tema en el Talmud, ellos dijeron, también Rachel y Lea eran Lea la mayor y Rachel la menor. ¿Por qué no dice mi hija más vieja, o mi hija Rachel, mi hija Lea? No, la mayor y la menor. De tal manera que cuando Jacob es invitado para quedar en la casa de Labán, huyendo de su hermano Esaú, él dice, ¿cómo te pagaré? Trabaja para mí, quédate aquí. Entonces, él dice, trabajaré por esta hija, y apuntó para Rachel. Por esta hija trabajaré 7 años para ti. Entonces, a Labán le gustó el tema. Y él trabajó 7 años por Rachel. Y cuando llegó los 7 años, deme la hija, ya son 7 años. Y dice la Torá que estos 7 años fueron como días para Jacob, porque la amaba, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cuando las cosas son buenas, las pasan rápido, como dice la hermana, los días pasan rápido, ¿no? Entonces él trabajó y Labán dice, bueno, y reunió todos los mayores, la gente del pueblo, y dice, bueno, le voy a entregar a mi hija a este señor, él ha trabajado 7 años para mí, y pues como es una costumbre en las bodas, se le provoca dar vino a los novios, a los recién casados, al hombre especialmente, para que se ponga bastante alegre. Bueno, Jacob se ha de haber tomado unas cuantas copas de vino y se quedó muy alegre, y como la novia estaba toda tapada, toda con velo por todo lado, le entregó a Lea en vez de entregar a Rachel, y solo en el otro día aparece él reclamando en la oficina de Labán, ¿qué me hiciste?
Trabajé 7 años por una mujer que yo amo y me entregaste otra. Entonces Labán sale con la que yo no te puedo dar la menor antes de dar la mayor. ¿Ah? No es nuestra costumbre. No dijo no es mi costumbre, nuestra. O sea, incluía a él también. Trabaja otros 7 años, te doy la otra. Y él volvió a trabajar otros 7 años para llevarse la que él quería. Y se quedó con las dos al fin, ¿no? Se quedó con las dos. Serena. Bueno. Pero en este viaje que hicimos a Israel con este último grupo, tuvimos la oportunidad de visitar la tumba de Abraham y Sara en Macpela, un lugar en Hebrón muy difícil, muy peligroso. Durante 10 años de nuestra estadía allí, no podía ir a este lugar. No había posibilidad de entrar allí, a pesar de que allí está la sepultura de mi padre y yo no podía ir. Y de esta vez sí hubo oportunidad de ir y nosotros aprovechamos. Y allí está sepultada por decisión de Jacob a Lea. Lea murió y Jacob dijo, yo quiero que sea sepultada junto con mis padres. Y así mismo Jacob fue sepultado allí, ¿no? Y allí dentro de aquel gran espacio comprado por Abraham Avino, fue sepultado Abraham, Sara, y Isaac, y Rivka, y fue sepultado Lea y Jacob. Y Rivka no. Rachel no, porque Rachel, a pesar de que era la mujer que por quien Jacob trabajó 14 años, ¿no? No fue sepultada Rachel allí, fue sepultada en otro lugar que está en Betlehem, ¿no? Se puede visitar esto, sí se puede visitar en estos días. Israel ha hecho una forma de poder el pueblo llegar. El Estado de Israel abrió un callejón para dentro de Betlehem, que está bajo el gobierno palestino, para que el judío pudiera llegar a la casa, a la sepultura de Rachel. Entonces, pero vea, Rachel era aquella mujer esposa, aquella que quería estar con su marido, aquella mujer que se caracterizó por el amor a su esposo. Entre que Lea era aquella mujer que quería dar hijos a su esposo, ¿no? Y entonces, como dio más hijos a su esposo, entonces ella fue más madre del pueblo de Israel que Rachel mismo, ¿no? Entonces, en la hora de decidir con cuál iba a quedar sepultado Jacob, se decidió que fuese con Lea y no con Rachel. Pero Rachel, por ejemplo, Rachel ve Lea recibiendo de su hijo unas mandrágoras, esa fruta bastante difícil de pronunciar. Cuando Rachel le ve un hijo mostrando tanto amor y cariño para su mamá y ofreciéndole fruta, entonces Rachel le dice, dame de estas mandrágoras y yo te dejo quedar hoy con mi marido. Entonces, cualquiera escucha esto, que no es una cosa común para hoy día, que entregar el marido por unas cuantas frutas, ¿no? Entonces, podría malinterpretar a la pobre Rachel y decir, pero ¿cómo Rachel va a hacer esto? Pero el deseo ardiente, incontrolable de tener hijos, de tener la experiencia que tenía Lea de recibir el cariño de sus hijos. O sea que, en otras palabras, mientras que Rachel era una esposa, yo tengo aquí unas palabras bien escritas por esto, yo quería poder leer. Mientras que Rachel era activa
por naturaleza, teniendo los asuntos a la mano. Lea era doméstica y pasiva. O sea, que la presencia de Rachel se siente desde el primer momento que Jacob llega al pozo. Que cuando él la ve bonita, ¿no? De aquel tipo de mujer que sorprendió los ojos, cautivó los ojos de Jacob. Dice, por ese trabajo, cuántos años sea, ¿no? Doy tantos camellos que quiera, ¿no? Ajá. Se le entró por los ojos, ¿no? Pero ya Lea era la que daba hijos. Ahora, no sé si usted después se puede imaginar, las noticias se iban y se venían. No era como hoy día, ¿no? Pero 500 kilómetros no es tan lejos así que no pueda llegar noticias, ¿no? Alguien está viajando para Harán, ay, pasa por allá por mi familia, entrega ese regalo, diga que estamos bien, yo tengo 2 hijos, me nacieron gemelos, y entonces llega allá Labán, recibe la noticia, oiga, su pariente, Isaac, tiene 2 hijos mellizos. Oh, entonces qué bueno, cuando regrese avísele que yo también tuve 2 hijas mellizas, ¿no? Entonces, dice, hay una palabra en hebreo, dice, Vayenei Lea, Rakot. Los intérpretes del hebreo bíblico han tenido bastante dificultad con estas expresiones, porque unos como Rashi, Rashbam y un Targum de Jonathan, ellos se ven muchas dificultades para traducir esta palabra a la forma más correcta. Yo no sé dónde quedamos nosotros si ellos tuvieron dificultad, pero se presta para traducir. Los ojos de Lea eran delicados, bellos, lánguidos o llorosos. Y los intérpretes de la Torá han trabajado en estas 4 posibles traducciones y han llegado a la conclusión, como de todas las discusiones al respecto del textos de la Torá, que cuando hay 2, 3 entendimientos de una porción de la Torá, lo más probable es que todos ellos tienen algo importante y debe ser tomado en cuenta. Entonces, partiendo del principio de que Rakot, Enei Lea, Veinei Lea, Rakot. Y los ojos de Lea eran Rakot, eran delicados, bellos, lánguidos o llorosos. Entonces, los que optan por la opción llorosos, era porque Lea pensaba así, me va a tocar casar con Esav. Y recientemente llegó un email de allá diciendo que Esav acaba de vender la primogenitura y que hay un problema en la familia. Y no me gusta esa idea de casarme con uno que menospreció la primogenitura. Entonces de ahí interpretan que cuando la Torá dice que los ojos de Lea eran Rakot, eran llorosos por causa de esto. Entonces usted puede imaginar toda esa novela cómo se desarrolla. Llega Jacob, quien compró la primogenitura porque era el menor, porque Esav nació primero, aunque muchos sabios han discutido y llegaron a la conclusión de que Jacob fue engendrado primero que Esav dentro del vientre de la madre. Pero la cuestión de la primogenitura es el que sale primero. Entonces el que salió primero fue Esav. Entonces a ese le tocaría Lea. Y el que nace después es Jacob. Y a ese le tocaría Rachel, ¿no? Pero cuando llega y que le entregan Lea, pues Lea tiene que haberse sorprendido. Cuando Labán llegó para ella, mi hija Lea, vístete el vestido de novia de tu hermana. ¿Y cómo es esto?
No, es que yo no voy a dar la menor antes de que se me vaya la mayor. Entonces ella no puso ninguna oposición. Ella dijo, bueno, por lo menos me escapo de Esav, el menos espiritual, ¿no? Y dicen los talmudistas que Rachel se lo consintió porque la costumbre era respetada, ¿no? Entonces las dos llegaron a ser esposas de un solo hombre, de Jacob, en estas circunstancias, ¿no? Entonces, porque, y dice que Lea accedió compartir el hogar con su hermana, compartir marido con su hermana, porque era mejor esto que caer en manos de Esav. Para que tú tengas una idea de que tan serio era la cosa, ¿no? Pero en la hora de la práctica, a Rachel no le gustaba el asunto, ¿no? De compartir, y los nombres de los hijos que pone, imagínense, incluso los nombres de los hijos que lleva, incluso ella pone su criada para ayudarle a tener más hijos con su marido, y termina comprometiendo al pobre Jacob con más mujeres de lo que las dos. Dice, Dios me ha reivindicado, ¿no? Danami, que quiere decir juzgar, Danani, que Dios me ha juzgado. Y dice, ha escuchado mi petición, una disputa triste que hice, puso el nombre Naftali, ¿no? Disputa, y con mi hermano, o sea que disputaba con su hermana, ¿no? Y al final pues el hijo que tiene, el último, y del parto que termina muriendo, dice Benoni, que quiere decir hijo de mi sufrimiento. Usted se acuerda que una vez estuve hablando aquí sobre Habetz, sufrimiento doloroso. Pues bien, va aprendiendo. Benoni es también hijo de mi sufrimiento. Y Jacob lo cambió para Benjamín, que es hijo de mi derecha. Buscó un nombre más parecido para no entristecer a su esposa, pero no le gustó la idea de poner el nombre del hijo que tuvo con su esposa, Rachel, de Benoni, hijo de mi sufrimiento. Imagínense, toda vez que el niño fuera a la escuela iba a decir, hijo de mi sufrimiento, presente, profesora. Sería ridículo, ¿no? Pero para que vea la angustia de Rachel. También cuando el pueblo de Israel comienza a sufrir, el profeta dice, el llanto de Rachel, no dice el llanto de Lea, porque Lea se quedó feliz porque terminó teniendo muchos hijos, y feliz también porque no cayó en manos de Esav. Bueno, pero están de acuerdo los intérpretes de la escritura, de la Torá, que cuando Hashem daba mujeres estériles a los patriarcas, lo hacía para que ellos oraran. Inclusive Rachel tiene un problema serio con su marido, Jacob, y dice, dame hijos o me muero. Y él dijo, ¿acaso soy Dios? Tuvieron una discusión, la cosa usted lee ahí suave, ahí en la Torá, no, dame hijos. Pero no fue dicho así. Fue un altercado grave que tuvieron Rachel y Jacob. Dame hijos. Mi hermana todavía está de 9 meses, se me está trayendo hijos a la casa. Y yo no tengo. Y él dijo, ¿y acaso yo soy Dios para abrir o cerrar la matriz de una mujer? Pero la idea era hacerlo orar. Le hizo a Abraham orar, le hizo a Isaac orar. Y ahora le hace a Jacob orar. Entonces, cuando hay una dificultad, no es porque usted sea malo o porque no se lo merezca. Cuando Yeshua sana a un ciego de nacimiento,
La gente del pueblo lo primero que viene es decir, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Yeshua dijo, no, ni los padres ni ellos. Entonces, ¿por qué nace ciego? Es para que el nombre de Hashem sea glorificado. Las dificultades nos vienen para que el nombre de Hashem sea glorificado. Pero ¿cómo será glorificado el nombre de Hashem frente a mis dificultades y tus dificultades? Cuando nosotros empezamos a orar. Cuando nosotros comenzamos a invocar. Y mientras estamos ocupados con la oración, pues no estamos haciendo nada malo. La oración es algo muy bueno, ¿no es así? Si no tenemos motivo para orar, a lo mejor lo vamos a ocupar en alguna cosa mala. Entonces Hashem luego le da a Abraham una mujer estéril y dice, voy a hacer de ti una gran nación. Cosa que Abraham dice, no entendí nada. Era de darme una mujer de esas que nace de 4 en 4, de 6 en 6, pues existe por ahí, ¿no? No, te di una estéril, ahora trata de interpretar qué es que yo espero de ti. Ay, que yo esté a tus pies invocando y pidiendo un gran milagro. Es esto lo que Hashem quiere. Cuando te veas en una gran dificultad, no es porque Él te ha abandonado, no, es porque Él quiere que usted se dedique en oración. Quiere saber cuánto usted quiere la solución de tu problema, ¿no? Más adelante vamos a ver Jacob haciendo voto con Hashem. Y dice, si me trajeres de vuelta a mis padres y me llevares con bien y me prosperar y yo tener comida para comer, ropa para vestir y tú fueres conmigo, yo volveré a mi padre y tú serás mi Dios. Y este lugar será una casa de oración. Y sin embargo, Jacob se quedó con Labán 20 años. 7 años por una mujer, 7 años por la que quería y 6 años por su ganado. 20 años. Entonces, ¿y cuándo iba a salir de allí? Si el Señor me trae de regreso a mis padres. Pero el Señor no te va a traer Él es el que te va a traer de regreso. Pero tú tienes que dar el primer paso de fe. ¿Entendió? Jacob tenía que dar los primeros pasos. Jacob parecía estar muy preocupado con enriquecerse. Y en cuanto Hashem no me saca de aquí, entonces yo sigo trabajando y sigo ganando. Pero cuando Hashem promete sacarnos, Él no nos va a sacar sin que nosotros no hagamos nada. Es como cuando va a dar un empleo. Dice, una cosa pediría al Señor y esta buscaré. Vea, no es que estoy pidiendo un empleo al Señor y no sale de la casa, no va a buscar, no bate ninguna puerta, entonces no va a llegar ese empleo, ¿entendió? Pero pide y después sale a buscar y Hashem va a abrir una puerta, ¿no? Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿cómo puedo volverme a ti? No. Da el primer paso y verás que yo, y dice más, vuélvase a mí y yo os volveré. O sea, que Hashem quiere traernos de vuelta. Quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que dar pruebas de que estamos, y eso es importante para nosotros, y tenemos que por lo menos dar el primer paso. Cuando damos el primer paso, ahí Hashem se encarga de llevarlo. Bendito sea el Eterno.